Mañana yo te escuchaba un poco oscuro tu sonido. ¿Cómo, Laureano? En la mañana yo le escuchaba a Zuli un poco oscuro, un poco... Sí, Ah, vale, ya. Bueno, probaremos mejor el audio para mañana. Empiezo a admitir al persona. Sí, sí. ¿Ya están admitidos todos? ¿Puedo empezar? adelante, Amparo. Sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy Boa tarde, boa noite ou buenos dias. Depende de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a esta segunda sesión del Foro de la Tierra, donde vamos a tener como tema políticas de tierras para combatir la desigualdad, experiencias de los países andinos en la década de acción. Permítame presentarme. Mi nombre es Amparo Cerrato y voy a tener el gusto de ser su moderadora el día de hoy. Comentarles que yo soy la oficial de Tenencia de la Tierra para la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más conocida como FAO. Nuevamente es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y quisiera comentarles que esta sesión está organizada por la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra de Perú, la Plataforma por la Tierra y los Territorios Sostenibles de Ecuador y la Plataforma Interinstitucional por la Gobernanza Responsable de la Tierra de Bolivia. Antes de empezar, algunas reglas básicas para nuestra sesión. Les rogamos a todos y a todas, por favor, mantener su micrófono apagado. También mencionarles que contamos con traducción simultánea al inglés y al portugués. Para acceder a ella y elegir el idioma de su preferencia, pueden seleccionar en el botón que dice interpretación, tiene la forma de un globito en la parte inferior derecha de su pantalla. Ahí le hacen clic y eligen el idioma que ustedes deseen. Finalmente, señalarles también que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de la ILC, América Latina y el Caribe, así que también pueden seguirnos por ahí. Quisiera mencionarles, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de desigualdad, de políticas de tierras para combatir la desigualdad en esta sesión? Y es que estudios recientes de la Iniciativa de Investigación sobre Desigualdad de la Tierra impulsada por la International Land Coalition y Oxfam confirman que a pesar de que América Latina es la región que más hemos tenido reformas agrarias, lamentablemente seguimos siendo la más desigual del mundo. El 10% de los mayores propietarios de tierras controlan el 75% de la tierra agrícola, mientras que el 50% de las personas con menores ingresos poseen menos del 2% de la tierra. Realmente son datos que impactan. En Ecuador, nada más para dar un ejemplo, si bien sabemos que la reforma agraria ha traído beneficios a las y los campesinos, la verdad es que no han alterado significativamente la estructura de la tenencia de la tierra en el país. Y este es el caso de Ecuador, es el mismo que para muchos otros países de nuestra región. Es por eso que esta sesión tiene como objetivo justamente que reflexionemos sobre el estado de la tenencia de la tierra y territorios rurales en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Analizaremos las políticas públicas orientadas a promover la disminución de esa brecha tan grande que tenemos en el acceso a la tierra, a garantizar la propiedad y el control de esta por parte de las poblaciones rurales.
y los desafíos que tienen los estados y gobiernos para combatir justamente esta desigualdad y avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en específico aquellos vinculados con un acceso seguro a la tierra para los hombres y las mujeres, especialmente en nuestros territorios rurales. Estos temas justamente ahora adquieren una relevancia muy especial en este contexto de lanzamiento de la segunda reforma agraria en el Perú, por proceso por el cual ya han pasado Bolivia y Ecuador. Y pues para hacer justamente este análisis y esta reflexión, tenemos hoy un panel de lujo. Tenemos el agrado de contar con la participación de investigadores y investigadoras del Perú, Ecuador y Bolivia, que nos darán una mirada sobre la situación de las políticas de tierras en sus diversos países. Y tenemos también el gusto de contar con una representante del Parlamento andino. Nos acompañan hoy Melissa Ramos, investigadora de sistemas de investigación sobre la problemática agraria y equiterra del Ecuador, a Óscar Basoberri, coordinador general del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica de Bolivia, y Laureano Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, y a la parlamentaria andina Miriam Cisneros, de la República del Ecuador. Comentarles que cada uno va a hacer una exposición de 15 minutos y luego vamos a tener un diálogo con el público. Así que esta sesión va a estar dividida justamente en esos dos bloques. Las preguntas, para que ustedes puedan interactuar, ¿no? Y hacer sus comentarios, sus observaciones y preguntas sobre las intervenciones de nuestros participantes, las podrán hacer a través del chat. Las animamos a que las escriban, pueden escribirlas en español, en inglés. Pode escrever em espanhol, em português ou qualquer idioma que vocês preferem para que as perguntas sejam feitas. Cada apresentação que vão escutando, vão fazendo suas perguntas. E, por favor, se podem, quando façam suas perguntas, indicam seu nome e de que órgão estão fazendo a pergunta, porque seria isso muito agradável da parte de vocês. Então, para dar início para esse painel luxuoso que temos com esses excelentes apresentadores, quero apresentar a nossa primeira expositora. Y cada uno va a tener 15 minutos. Pues les estaré avisando. Y la primera de ellas es Melissa Ramos Bayas. Melissa, bienvenida. Comentarles que Melissa es socióloga, es investigadora en temas agrarios, tierra, territorio e interculturalidad. Actualmente Melissa es parte del sistema de investigación de la problemática agraria del Ecuador, CIPAE, y del proyecto Equitierra, y consejera global de la International Land Coalition. Melissa nos va a hablar sobre un diagnóstico de la política y estructura de tierras en Ecuador. Melissa, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Por favor, la palabra es tuya. De acuerdo, muchas gracias, Amparo. Buenas tardes con todas y todos y todas. Un gusto participar de este encuentro, de esta sala, y sobre todo abrir la sesión, ¿no? Abrir con una intervención. Me van a permitir compartir. Voy a tratar de ser lo más sucinta posible, porque 15 minutos son cortitos. Entonces voy a tratar de restringirme al objeto de la presentación, digamos, de la mesa. Tal vez me confirman, ¿se logra ver? Sí, todo bien, chévere. Entonces, vamos a ver desde el inicio. Un poco, el título un poco de esta mesa es muy llamativa. Nosotros, al menos dentro del CIPAE y dentro del equipo de investigación que estamos dentro del proyecto Equiterra y la ENI mismo, hemos estado reflexionando constantemente sobre las políticas de tierra y cómo se puede a través de estas políticas combatir las desigualdades. Todo este proceso de reflexión y también de investigación ha sido condensado de alguna manera, tal vez no completo todavía, pero condensado en buena forma en un estudio reciente, uno más o menos grande, que se denomina Inequidades de Tierra, publicado este año en Ecuador por un conjunto de instituciones y universidades. Según me comentaron, y este estudio se iba a compartir en el chat.
el link para que puedan acceder y poder profundizar un poco más en la información que voy a difundir. Nuestro proceso de análisis se ha centrado en conocer cuáles han sido los principales puntos que pueden caracterizar la problemática de la tierra en el Ecuador en los últimos 20 años. Se ha estudiado la estructura de la tierra, pero también las políticas públicas. Y las políticas públicas justamente vistas como una posibilidad de cambio o de afectación a las condiciones inequitativas. No solamente en condiciones de tenencia de la tierra, sino en condiciones de vida, digamos, sobre todo de las áreas rurales. Entonces, esta mirada crítica inevitablemente parte de conocer justamente esta estructura agraria concentrada. Como bien ha explicado Amparo en su intervención de arranque, Latinoamérica es una de las, el continente, la región además con los porcentajes de inequidad mucho más altos, y esto, digamos, no es ajeno de Ecuador. Aquí ustedes pueden ver ya algunos datos que nosotros consideramos base para poder analizar la problemática de la tierra en términos de conocer cómo ha evolucionado los datos en términos de tenencia, ¿no? Cómo está la situación de tenencia de la tierra, uno de los índices que no pueden faltar, el tema del índice de la tierra, tenencia de la tierra, el índice de Gini. Ustedes pueden ya visibilizar en la parte de abajo cómo se ha evolucionado este índice durante las décadas. El Ecuador justamente ha vivido dos procesos de reforma agraria, en los 60 y los 70. En el 73, la última ley de reforma agraria. Hacia adelante más bien la política pública y la política agraria en general y la política de tierra más bien ha sido de carácter neoliberal y más bien centrada en la titulación de tierra, con ciertos intentos también de aplicar políticas redistributivas que les voy a colocar más adelante. Aquí también ustedes pueden ver cómo está también la tenencia de la tierra por tipo de propiedad. Digamos, aquí está propiedad privada, comunal, estatal. En general, en el Ecuador, la mayor parte de la tierra es sobre todo privada. La tierra estatal casi no está disponible, ya no existe. Y comunal para el año 2000 ya, digamos, ya tampoco llegaba siquiera al 5%. Entonces, frente, digamos, a esta ya estructura concentrada, inequitativa, profundamente inequitativa, podemos además matizar con el tema de que se trata de tierra sobre todo privada. Aquí también un dato que no lo voy a leer, sino más bien les dejo para que puedan ir complementando, ¿no? Para nosotros y nosotras también importante ir sumando los análisis con, por ejemplo, información sobre el tema de acceso al agua de riego, al agua para la producción. Aquí hemos colocado un dato importante. También conocemos que al menos el Gini de acceso a las autorizaciones de uso del agua está ya en el Ecuador por sobre el 0.9. Entonces estamos hablando de condiciones fuertemente inequitativas que condicionan, digamos, los sistemas agroalimentarios de por sí en el país, que además es pequeño. Aquí también ya un dato, digamos, para reforzar cómo está el tema de grandes propiedades y pequeñas. Claro, partiendo del tema de que Ecuador es un país pequeño, ¿no? Muy distante, muy diferente a Perú, Bolivia, pero digamos dentro de nuestras condiciones diversas, también tenemos este tipo de análisis en términos de grandes propiedades. Para nosotros, grandes predios, estamos hablando de más de 100 hectáreas que llegan a ocupar una superficie importante con unidades de producción muy pocas. Aquí está la información, prefiero no leerlas, pero digamos está aquí para su análisis. Una cuestión, digamos, para nosotros tremendamente importante para comprender las condiciones de inequidad y de desigualdad es poder entenderla en diferentes dimensiones. Una de las que he mencionado es el tema de tenencia. También nos ha interesado ver, por ejemplo, el tema junto al tema de tenencia, las condiciones de las mujeres rurales, de los pueblos y nacionalidades. En el documento del estudio, digamos, ahora por tiempo no voy a poder leerlas, no voy a poder revisarlas, pero digamos, es tremendamente importante también conocer las condiciones de los pueblos y nacionalidades. Y en el caso ecuatoriano, particularmente el tema del minifundio o los predios o las unidades de producción muy pequeñas, sobre todo en la parte andina. La sierra ecuatoriana está viviendo un proceso acelerado de fraccionamiento, de hiperfraccionamiento de las propiedades que llegan a ser inviables. Aquí voy a hacer solamente mención a uno, por ejemplo en Chimborazo, que es una provincia central de la Sierra Centro.
las unidades, los predios en este caso no son unidades de producción, porque valga aclarar que en el Ecuador lamentablemente no hemos podido tener un censo nacional agropecuario actualizado, con el que disponemos es del año 2000 apenas. Entonces, para generar la información actualizada, tenemos que ser un poco recursivos. En Chimborazo, por ejemplo, como les mencionaba, ya los predios están en una superficie promedio por debajo de 1 hectárea. Y hacia adelante, como les decía, el tema de las mujeres que nos ha parecido tremendamente importante para analizar, para ir completando el análisis de la problemática de la tierra. Aquí hemos colocado como 4 datos claves para entender la situación de las mujeres. Aquí solamente voy a hacer mención a 2. Uno es el tema de titulación, ¿no? Que es muy, muy importante, como ustedes conocen, al ser socios de la ILC también, el tema de seguridad jurídica también es un aspecto fundamental, pero, por ejemplo, conocemos que en la cantidad de títulos que son entregados o que han sido entregados por la autoridad agraria del año 2011 a 2018, solo el 33% de títulos individuales han sido entregados a mujeres. A la par, también nos ha interesado conocer cómo está el tema de acceso a crédito público para la compra de tierras, y también encontramos el mismo problema en relación a mujeres y hombres. Entonces, por ejemplo, conocemos que los montos entregados a mujeres en un periodo de análisis de 8 años, a las mujeres se les entregó créditos en promedio estable, digamos, entre los $5,000 y un poquito más. Mientras que los hombres, los créditos fueron entregados entre digamos, el rango de $20,000 y $100,000. Aquí vemos justamente estas inequidades, digamos, que se van ampliando mucho más en las condiciones de las mujeres. Por condiciones de tiempo, digamos, voy a ir avanzando, pero aquí solamente he colocado como 2 datos fundamentales, pero en la publicación pueden encontrar muchos más. Quería avanzar un poco más rápido para justamente centrarme en esta infografía que nos ha costado, digamos, mucho trabajarla, en el sentido que resume mucho de la política pública ecuatoriana sobre tierras y justamente su relación con las inequidades y las desigualdades. Justamente como mencionaba aquí, estamos hablando de una línea de tiempo, pero ya justamente en el Ecuador desde los años 80, y creo que en la región en general, pero en el Ecuador en específico, las políticas públicas y la política sobre tierra ha tenido un carácter bastante neoliberal, centrado en la titulación de predios. Solamente ha tenido 2 experiencias posteriores a la reforma agraria de los años 70, en donde se ha intentado redistribuir tierra pública. En los años 90, una política muy interesante de conversión de deuda externa, donde permitió la inversión de esa deuda en facilidades de crédito para la compra de tierras, y otra en el año 2010, que es la más reciente y la que obviamente más hemos analizado, justamente por ser la más reciente, donde se permitió el acceso a tierra a más de 92 asociaciones. Políticas, como digo, puntuales pero importantes en términos de redistribución. Como digo, a pesar de ser un país pequeño, aplicar políticas redistributivas, por más pequeñas que sean en términos de impacto, no dejan de ser importantes. Digamos, y actualmente las políticas públicas más bien han sido centradas en el tema de legalización masiva, lo que se llama, digamos, así, digamos, ese nombre tiene la política actual de la Subsecretaría de Tierras. Desde las organizaciones sociales, que es un tema que también hemos venido estudiando, no solamente desde la figura estatal, es ver cuál es el papel de las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, de mujeres en este debate. Y justamente, digamos, en nuestro análisis vemos cómo la relevancia que ha cobrado el movimiento indígena ecuatoriano y el peso que ha tenido, el impacto que ha tenido sobre las transformaciones de las políticas públicas ha sido interesante. Sobre todo en este tránsito, bueno, más bien no es un tránsito, más bien sino un enlace que se da entre los debates sobre tierra y territorio ancestral, que ahora es justamente lo que vive en el Ecuador. Ahora tiene vigente una nueva ley de tierras, nueva en el sentido que es la más reciente del 2016, que da un tratamiento bastante productivista al tema de ley de las tierras.
Hacia adelante, digamos, a partir del análisis, para nosotros también ha sido importante pensar en cuáles son las propuestas de políticas públicas que se pudiesen trabajar en los próximos años que permitan justamente combatir o modificar esta estructura concentrada. Hemos pensado que es justamente necesario aplicar políticas redistributivas y de acceso a las tierras que funcionan de forma integral, digamos como una propuesta en términos de paquete de política pública que pudiese combinar entre política tributaria, política redistributiva, de titulación y otros, ¿no? Como el tema de acompañamiento productivo, es decir, toda una conjugación de política pública para que el acceso a la tierra y la mejora a su vez de las condiciones de vida de las familias pueda ser posible. Una afectación real a las tierras que incumplen función social y ambiental. Por eso inclusive ahora estamos justamente dentro de un proceso de construcción de reforma a la ley de tierras de 2016. Estamos justamente, les comento, en ese proceso junto a organizaciones sociales, indígenas sobre todo. También avanzar con el tema de regulación de tierra, ¿no? Alcanzar la seguridad jurídica de la tierra, sobre todo para mujeres y jóvenes. Un tema fundamental que es poco hablado, el tema de regulación de los mercados sobre la tierra. Este debate nos hemos involucrado a partir de diálogos constantes con ACTER, que también es un socio importante dentro de la ILC y que participó del informe que realizó la misma ILC junto a Oxfam el año pasado sobre inequidades, la necesidad de pensar sobre las regulaciones y el papel de los estados en términos de los mercados sobre la tierra. También la reactivación de un impuesto sobre la tierra rural de gran extensión que pueda a la vez frenar las transacciones y la especulación sobre el precio de la tierra. Hacia adelante, lo que hemos también propuesto es que los gobiernos locales pudiesen tener un papel mucho más activo en términos de planificación y uso del suelo. Finalmente, la creación de un Fondo Nacional de Tierras. Es un mandato constitucional, de hecho, en el Ecuador desde 2008, sin embargo, no existe. Por eso también, digamos, nos resulta tremendamente importante y valioso la alianza y los nexos que se generan dentro de la plataforma ILC local en términos de Ecuador y regional, y global en términos que nos permite ir analizando las experiencias que pueden tener otros países en términos de políticas como el Fondo Nacional de Tierras o la regulación de los mercados, como mencionaba el tema de Francia y ACTER. Eso, digamos, hasta ahí para no pasarme más del tiempo. Me gustaría regresar tal vez con algunas preguntas y perdón por avanzar tan rápido, quizás espero que la compañera que está traduciendo no la haya atropellado mucho. Muchísimas gracias, Melissa. Cumpliste en el tiempo exacto. Te mereces un premio, sin duda. Muchas gracias por esta radiografía que nos has dado del Ecuador con estos datos, con estas líneas generales que tienen las políticas públicas. Realmente deja mucho, ¿no? Sin duda genera muchas reflexiones, muchas preguntas, tanto en mí como en nuestros participantes, y sin duda sé que estarán haciendo uso del chat para hacer sus comentarios y preguntas. De nuevo, gracias, Melissa. Y ahora quisiera darle la palabra a Óscar Basoberre Chali. Óscar es sociólogo, es magíster en investigación en ciencias sociales para el desarrollo. Es un investigador con amplia experiencia en teorías del desarrollo y sostenibilidad. Y actualmente es el coordinador de la maestría en desarrollo rural sostenible del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Y él su presentación va a ser un análisis sobre las políticas públicas en materia de tierras en Bolivia. Óscar, bienvenido. Por favor, el espacio es tuyo. Te recuerdo que tienes 15 minutos y cuando te estén faltando 1 o 2 minutitos te voy a avisar. Nuevamente, bienvenido y un placer tenerte con nosotros el día de hoy para que nos cuentes sobre Bolivia y sus políticas de tierras. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los participantes y a quienes compartimos la mesa esta tarde. Yo quiero hacer una presentación muy sintética sobre la política de tierras en Bolivia, intentando mostrar principalmente este gráfico que nos muestra
cambio de estructura en la propiedad agraria en el país, que es resultado de un proceso que se llamó de saneamiento de tierras, donde se verificaba la propiedad, tanto privada, colectiva, etcétera, pero también en un proceso muy amplio de distribución de nuevas tierras a demanda de comunidades campesinas indígenas. Es bien importante, nuestra Constitución ha puesto varios candados a la propiedad privada, a la propiedad empresarial, a la propiedad individual. Por ejemplo, las tierras fiscales solo pueden ser entregadas a título comunitario, sea comunidad campesina indígena o esta figura que se introdujo ya hace como 15 años, que son los territorios indígenas, ¿no? Entonces, resultado de todo este proceso largo, acumulativo de demandas de campesinos indígenas, hoy tenemos prácticamente más del 50% de la superficie agraria en propiedad colectiva. Los empresarios tienen un 25%, empresarios y medianas propiedades. Hay una superficie todavía en titulación que en muchos de los casos está en conflicto, y hay todavía tierras fiscales, parte de ellas disponible y parte de ellas son parques, son reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo afirmo es que esta es una condición estructural nueva. En el caso de Bolivia, hoy tenemos más comunidades que lo que tuvimos hace 50 años. Esta figura de territorio indígena, que permite además ser una unidad política administrativa en un proceso que puede ser largo, tedioso, pero que es muy interesante para el autogobierno de los territorios, y que responde a estas nuevas estructuras sociales y territoriales, ¿no? Como en el caso de Ecuador, en el caso de Perú y en el caso de Bolivia. Ustedes saben que la gente se desplaza normalmente en el caso de Perú y Ecuador, hacia las costas, y compartimos en el caso de Bolivia, Perú y Ecuador, este desplazamiento hacia las tierras bajas o la Amazonía, ¿no? Entonces, estos son los lugares que más están creciendo y hay una presión de la población hacia estas tierras, y en el caso de Bolivia aquí se ha distribuido muchísima tierra y es lo que llamamos campesinos interculturales. Entonces, primera idea, más del 50%, y cuando esto termine será el 60% territorios de propiedad colectiva, gestionados, administrados por comunidades campesinas o indígenas, no necesariamente originarias, porque hay un proceso de desplazamiento y de dotación de tierras. La idea central que quiero compartir es que si bien hay este cambio de estructura agraria, hay este cambio de estructura de propiedad, hay esta nueva conformación social sobre la tierra, las políticas económicas no acompañan estas características estructurales, ¿no? Se ha distribuido la tierra a título colectivo, de acuerdo a nuestra Constitución, no existe ninguna otra posibilidad. Sin embargo, las políticas económicas siguen siendo las tradicionales, ¿no? Las de aquellas reformas agrarias que veían al individuo como un sujeto económico para incorporarlo al mercado. Existe un enfoque de individualización y mercado de tierras, de derechos de propiedad, que contradicen efectivamente las posibilidades de la agricultura familiar comunitaria, como las llamamos, ¿no? Y este enfoque de individualización y de mercado de tierras, nosotros no solo lo vemos en algunas estructuras del gobierno boliviano, sino también en las multilaterales. Y esto es bien importante discutir, ¿no? Cuando hemos trabajado con la ILC y en el grupo de los ODS, estas medidas que tenemos sobre el tema de la seguridad jurídica de la tierra, nos da la impresión de que cuando se habla, por ejemplo, de equidad sobre acceso a la tierra, hombres, mujeres o distintos grupos, se está hablando de este enfoque individualista. Y en el caso de Bolivia, como ustedes ven,
no sería aplicable, y en general en el caso de Sudamérica, 1/3 de la tierra de Sudamérica es de propiedad colectiva. Un problema adicional es que estos sistemas de asistencia técnica e investigación aún se encuentran mayoritariamente dominados por un enfoque productivista. En general, los programas de desarrollo que tienen bastantes recursos, vía Banco Mundial, vía Crédito BID, etcétera, que hacen funcionar todo el aparato de nuestro Ministerio de Desarrollo Rural, y el concepto mismo que tienen de desarrollo nuestros profesionales en el país, hacen que haya un enfoque productivista, ¿no? La mayor preocupación es levantar la productividad del país y, por supuesto, la productividad de los campesinos indígenas. Y ustedes, si han venido hace 2 años al país, han debido ver en los aeropuertos, en todas partes, el gran espectáculo que se hizo por la inauguración de una fábrica de urea, y decir, bueno, buenas semillas de fuera más urea, tenemos un aumento de productividad, y los campesinos hoy tenemos una gran oportunidad al tener nuestra propia urea producida en el país, lo que termina generando una serie de distorsiones, empobrecimiento de suelos, contaminación, etc. Todavía no logramos tener una mirada integral del territorio, ¿no? Cuando hacemos censos agropecuarios, hacemos UPAs, hacemos todo esto, estamos mirando la superficie que está producida en ese momento en términos agrícolas. Yo no sé cómo es en nuestros países, pero en el caso de Bolivia, cuando la estadística encuentra una superficie de cultivo multiestrato, no sabe cómo clasificarla. De hecho, no la clasifica. Un sistema agroforestal en la Amazonía de cacao no termina clasificando en los censos agropecuarios. Y esto, por supuesto, que genera una distorsión en no solo la estadística, sino en el hecho político de la estadística, ¿no? Adicionalmente, hay que decir que en general esta mirada más agronómica de la parcela, lo que está haciendo es generando las condiciones de opinión pública que son desfavorables para los campesinos, para los indígenas, ¿no? Entonces, cuando se muestran los grandes datos de la estadística en producción agropecuaria, los agroempresarios dicen, bueno, nosotros somos los que alimentamos el país, no tenemos la suficiente información como para discutir en términos más numéricos, y por supuesto todo esto sale del PIB, de la producción general del país, y entonces se disminuye y se lleva nuevamente a los campesinos, indígenas, a los territorios, a la política social y no a la política económica. Los sistemas financieros, el lobbying, el mercado mundial no nos dan respiro, ¿no? Esto está clarísimo, están ahí a la espera. En el país hubo un quiebre en el sistema democrático, unos ven una cosa o la otra cosa, pero la verdad es que los lobbying aprovechan el mínimo espacio, ¿no? Para meter más transgénicos, para meter más inversiones, para intentar algún cambio legal. Entonces hay una estructura que muchas veces no está al alcance de lo que conocemos y de lo que podemos debatir abiertamente, ¿no? Yo no he tenido nunca oportunidad de sentarme con estas gentes de los lobbies, pero vemos que están ahí porque de pronto aparece un conjunto de normativas a título, bueno, lo llamamos extractivismo, lo que sea, a título de mejorar los ingresos de los países. Y hay que decirlo, a nivel de Sudamérica, Disculpa, Oscar. Nos encontramos en otro de los peores momentos de integración, ¿no es cierto? Si en algún momento hemos soñado que Mercosur, la CAN o UNASUR, podíamos haber discutido estos temas de una manera más armónica, hoy estamos en uno de nuestros peores momentos de integración, y esto es bien notorio en el mercado internacional.
Mercosur no ha logrado un acuerdo, han logrado un acuerdo, seguimos ahí con la Unión Europea, ¿no es cierto? Y al final son estos países como China que se aprovechan de esta falta de integración, falta de diálogo, falta de políticas comunes para introducir grandes formas de explotación de nuestros suelos y de nuestros recursos, como está ocurriendo en Argentina, con la introducción de cerdos, etcétera. Y esto, claro, por supuesto, nos llega de rebote a países como Bolivia, como ya llegó el caso de la soya. Entonces, es parte de un sistema en el que nuestras autonomías y nuestra soberanía se ve plenamente afectada. En términos de desafíos, estamos todos, yo creo, los que trabajamos estos temas en Bolivia, de que es necesario ajustar algunos criterios de la legislación para adecuar esto que dice nuestra propia Constitución de pluralismo económico a estas características estructurales. El tema de impuestos es un claro ejemplo. Es decir, un gran empresario puede sacar su producción de caña de azúcar al mercado con un certificado que es productor agropecuario, y esto exime al intermediario del IVA, ¿no? De un impuesto al valor agregado. Sin embargo, un campesino indígena que vive en tierra comunitaria no puede acceder a este beneficio. Y esto porque los que hicieron la norma no aceptan propiedad colectiva, y como hemos visto es la mayoría de la forma de propiedad en Bolivia. El tema de la función económica y social. Gran parte de esta deforestación, de este abuso de los recursos, tiene que ver con esta idea de la función económica y social. Que un bosque parado no demuestra una función económica social, pero un bosque tumbado sí. Entonces, muchísima gente lo que hace es deforestar por el simple hecho de mostrar que está haciendo un uso de la tierra. Y esto, claro, es importante porque en Bolivia, como en todos nuestros países, la tierra rural ha subido en valor mucho más que la tierra urbana en datos históricos, ¿no? Entonces, hoy la tierra vale mucha plata, y hacer una inversión de deforestación finalmente te va a garantizar un retorno que es bien expectable dentro de lo que el sistema de capital podemos esperar. La función ambiental, nuestra Constitución, la madre tierra, etcétera, no se vende. Entonces, en el caso de Bolivia, no hay una discusión sobre servicios ambientales, ¿no? Este es un tema como vetado. Entonces, para mucha gente, para esas comunidades que hoy están en la Amazonía, que están en varias regiones del país donde no tienen una aptitud agrícola propiamente los suelos, el bosque no vale nada, dicen ellos, ¿no? Y esto lo he escuchado en Brasil también. La floresta no vale nada, porque si yo tengo 5 vacas me dan crédito, pero tengo 300 hectáreas de bosque protegido, nadie me da crédito, ¿no? Esto no entra de ninguna forma al mercado, y este es un tema que en algún momento tenemos que trabajarlo, y ojalá lo trabajemos en consenso con varios países, porque sin duda es una ficha de intercambio hoy en el mundo. Y bueno, hay aspectos como el tema de semillas y los ajustes institucionales, ¿no? Aquí tenemos una discusión en el país sobre si todavía debe haber INRA, no debe haber INRA, los ministerios, cómo después de 30, 40 años de este proceso de reconducción, que se llama aquí de reforma agraria, ¿no? Quizás ya debe dar paso a otras formas institucionales. Sin embargo, Oscar, claro, tienes un minuto. la duda es cuál es el momento político, ¿no? ¿Cuál es el momento político para hacer cambios? Porque cuando uno abre las puertas, abrir las puertas de la Constitución en Bolivia, que es una constitución muy favorable para campesinos indígenas, es también riesgoso, ¿no? Porque hay otros actores que están ahí trabajando. Entonces, ¿cuál es el momento político apropiado? Esta es la gran pregunta. Hay buenas ideas, hay buenas iniciativas, hay demandas, pero el momento político es el tema. Y finalmente el debate. Estimado Oscar, tienes un minuto. Sí, finalmente. Tienes un minuto para ir cerrando.
Sí, ya estoy, Amparo. Finalmente el debate regional, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos un verdadero debate regional más allá de mostrar la situación de cada uno de los países y logramos al menos articular algún conjunto de temas de manera de ir armonizando en la idea de una posición común en nuestros países? Saludamos lo que está ocurriendo ahora en Chile, ¿verdad? Saludamos lo que está ocurriendo en Perú y estamos muy a la expectativa de a qué rumbo van a tomar. Muchas gracias. Hay un matecito para todos. Muchísimas gracias, Oscar, por esta también muy interesante radiografía que nos has dado de Bolivia. Realmente podemos ir identificando, ¿no?, esos temas torales similares que ya nos estaba presentando también Melissa en su exposición sobre Ecuador, ¿no?, sobre esas políticas de tierra tan enfocadas a la titulación individualizada, a dinamizar mercados, a políticas neoliberales, pero sin esa falta, con esa falta de una mirada integral al territorio y a la gestión de los sistemas no tradicionales o consuetudinarios de la tierra de carácter colectivo en nuestras áreas rurales. Así que muchas gracias por esa radiografía. Ya veo que nuestros participantes están dejando preguntas y comentarios muy, muy interesantes en el chat. Les animo, por favor, a que los sigan poniendo, los sigan posteando. Vamos a tener un bloque suficiente, amplio de preguntas y respuestas para darles lectura a cada una de ellas. Así que, por favor, a medida que vayan pasando las presentaciones, no dejen de poner sus preguntas en el chat, que estaremos abordándolas más adelante. Y para seguir, ¿no?, con estas radiografías y presentaciones tan interesantes de los países andinos, ya pasamos Ecuador, ya pasamos Bolivia, pues ahora vamos al Perú. Vamos al Perú y pues tengo ahora el placer de presentarles a Laureano del Castillo Pinto. Laureano es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría de Derecho y con diploma en Derecho Ambiental por la misma universidad. Él ha sido copresidente de la ILC y presidente del Seminario Permanente de Investigación Agraria, y actualmente es director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales. Y pues Laureano nos va a hacer su presentación sobre los avances y retos en las políticas públicas sobre tierras en Perú. Laureano, que seas muy bienvenido, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Te recuerdo que tienes 15 minutos y de nuevo el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Amparo, y sumándome también a los saludos a todos los participantes y por supuesto a Oscar y Melissa, quisiera compartir con ustedes una breve presentación. Algunos que me han escuchado ya hace 2 años probablemente digan que algunas cifras son iguales. Lamentablemente, nuestro último censo agropecuario es del 2012. Esperamos que el próximo año tengamos un censo que nos pueda actualizar esta realidad, porque hay datos importantes. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, como ahora se llama el Ministerio de Agricultura, nos ha mostrado una nueva herramienta usando herramientas satelitales, en las cuales la superficie agropecuaria, por ejemplo, ha pasado de 7 millones en el país a 11 millones. Entonces ahí tenemos un vacío y confío en que el próximo censo nos ayudará a llenar esos vacíos. Quiero compartir con ustedes entonces una presentación para aprovechar al máximo posible estos 14 minutos que nos quedan y entonces ahí vamos, si es que me hace caso esta cosa. Ahora sí. Bien, algunos datos, como digo, son datos del censo, es una pena que no tengamos una mayor actualización de esto, pero creo que nos da una buena mirada de lo que es, digamos así, el esqueleto de nuestra agricultura peruana. Y como ven ustedes, nuestra agricultura peruana, expresada en unidades agropecuarias, está controlada, dominada por las personas naturales, los individuos, las familias. El 99,37% son personas naturales, agricultores, agricultoras, campesinos, campesinas.
Como ven, hay distintas formas. De la reforma agraria que se hizo en los años 70, miren, apenas quedaban en el año 2012 92 cooperativas. Hay que aumentar el número de ceros para que vean la importancia que tienen. Y por otra parte, tenemos una importante presencia en las comunidades campesinas y comunidades nativas. En términos porcentuales, sobre los 2.260.000, sin embargo, son todavía pocos. Este otro cuadro simplificado nos muestra el peso de las personas naturales frente a las personas jurídicas, es decir, las sociedades, las cooperativas, pero también las comunidades campesinas y nativas representaban al 2012 las personas naturales el 99,4% y todas las personas jurídicas el 0,6% de los 2.200.000 unidades agropecuarias para redondear. Como ven ustedes, el peso de las personas naturales entre el censo del 94 y el 2012 ha aumentado. Pero sigamos adelante. Este es un gráfico del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que siempre lo uso porque, valga la redundancia, es muy gráfico. En las barras grises o rosadas, de acuerdo como lo vean ustedes, de la izquierda pueden ver los resultados del censo del 94 y las barras horizontales verdes corresponden a los resultados del censo del 2012. Si bien la mayoría de las unidades agropecuarias es controlada por las familias, los agricultores individuales, lo que vemos es que hay un predominio de la pequeña propiedad y el minifundio. En este gráfico simplificado lo que vemos es que las unidades hasta 5 hectáreas representaban casi el 82% del total de las unidades agropecuarias. Las que iban de 5 a 10 hectáreas, casi el 9% del total. Al extremo, allá abajo, las que tenían más de 1.000 hectáreas eran apenas el 0,9% del total de las unidades agropecuarias. Las barras verticales de la derecha comparan los resultados del censo del 94 y del 2012, y lo que vemos es que hay un predominio de agricultores en la región andina, en la región de la sierra, como le llamamos en el Perú, y que es la que ha crecido significativamente. No obstante, en términos porcentuales, el mayor crecimiento se dio en la región amazónica, como ven ustedes, pasando a más del 100%. No tengo aquí el número exacto, me parece que era alrededor del 115% en este periodo intercensal. Entonces, como ven ustedes, hay un predominio en la agricultura peruana de las propiedades individuales o familiares y la pequeña propiedad y el minifundio. Aquí en este otro gráfico quiero referirme a la presencia de las mujeres en la agricultura y en general, como pongo ahí a la izquierda, las conductoras de tierras han mejorado en estos 18 años del censo. Suponemos que han avanzado un poco más hasta estos años. Entonces han pasado de 20% del total de las unidades agropecuarias a dirigir o controlar en el 2012 el 30%. Avance sin duda importante, pero miren ustedes que ellas tienen, y por eso lo he destacado en rojo, la mayor parte de las mujeres, el 41% de ese 30% de mujeres que conducen tierras, sin embargo, conducen tierras de extensión mínima, menos del 1%. Y como ven ustedes, los porcentajes siguen siendo importantes en términos de tierras de hasta 5 hectáreas, de hasta 10 hectáreas, y entonces eso nos muestra que sí, ha aumentado el acceso de las mujeres a la tierra, pero al mismo tiempo de tierras de menor extensión y también de menor calidad. En términos porcentuales, y como les dije, estos cálculos tienen que ajustarse y actualizarse mucho, aunque todavía no tenemos las estadísticas respectivas. En el censo del 2012 teníamos que el 38% de las unidades agropecuarias de menos de 1 hectárea, es decir, lo que podríamos llamar el minifundio, controlaban, sin embargo, solamente el 0,8% del total de la superficie agropecuaria, es decir, tierras de cultivo, tierras de pastos naturales, tierras de bosque.
Al otro extremo, el 0,1% de las unidades agropecuarias de más de 3.000 hectáreas controlaban, sin embargo, el 55% del total de la superficie agropecuaria. Aquí hay que hacer una distinción y hay que considerar que ese número, aunque insignificante en términos relativos de comunidades campesinas y nativas, sin embargo, controlan, de acuerdo al censo, alrededor del 60% del total de la superficie agropecuaria. Entonces, hay una importante presencia de las comunidades, tanto campesinas como nativas, pero también hay que precisar que muchas de esas tierras son arenales, tierras improductivas, o tierras de bosques o de pastos en las zonas más altas. Ahora bien, el título de esta presentación era Avances. Perdón, tenemos un micrófono abierto por ahí. Bien, decíamos, la presentación intenta referirse a los avances y al mismo tiempo los retos respecto del acceso a la tierra para los agricultores. Y como avances podemos listar estos, aunque por supuesto van a resultar discutibles. Nuestra constitución vigente, que es del año 93 y que queremos cambiar, le bajó un poco la atención a la agricultura, y de ser en la constitución anterior un sector que tenía la atención prioritaria del Estado para su desarrollo integral, ha pasado a ser a recibir el apoyo preferente a su desarrollo en la constitución actual. Con todo, es el único sector que tiene esa declaración, el único sector económico. Al mismo tiempo, años después tuvimos una ley de recursos hídricos. Claro, ustedes me dirán qué tiene que ver el agua con la tierra. Pues que sin agua no podemos producir. Entonces, por eso es importante atender aquí a esta ley de recursos hídricos, que respecto a las comunidades campesinas y nativas dice enfática y reiteradamente que se garantiza a las comunidades el derecho a usar el agua de acuerdo a sus usos y costumbres. Esto fue dicho el año 2009. Más recientemente, en 2015, tenemos en el país una ley de promoción y desarrollo de la agricultura familiar. Importante ley que ha sido reglamentada, que señala algunos lineamientos básicos para el desarrollo de la agricultura familiar, incluyendo, por supuesto, aquí a las comunidades y a los minifundistas, a lo que se suma un proyecto de titulación de tierras y catastro rural. Un tercer proyecto, lo conocemos aquí en el Perú como PTRT, este sería el PTRT 3, que incluyó un número importante de tierras de comunidades campesinas y nativas para formalizar o sanear. Y tenemos desde el año anterior un nuevo ministerio, ya les dije, ahora es el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que incluyó dos importantes direcciones, una dirección de mujer rural y la otra una dirección de comunidades campesinas y nativas. Y por último, como se ha dicho ya, se anuncia en estas semanas, se ha anunciado una segunda reforma agraria en nuestro país. Esto entonces, en términos futbolísticos, todos nuestros países están en este proceso de eliminatoria para el Mundial, pueden considerarse goles o avances. Pero hay retos y lamentablemente son más los retos que los avances, porque tenemos en el Perú una ley de tierras, una mal llamada ley de tierras desde el año 95, que en realidad, y el nombre lo dice todo, es una ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, que lo que hizo fue remitir la regulación de la tierra al Código Civil y en sencillo, de decir que cualquiera puede acceder a la tierra sin limitación en cuanto a extensión, a ubicación, al uso de la tierra. Por eso puede dedicarla en realidad a cualquier actividad. Y por eso siempre que estoy con compañeros de Ecuador, Bolivia y otros países, les digo que me da una sana envidia escuchar que hablen de función social que en nuestro país no existe. Esto se complementa al año siguiente con una llamada ley de promoción agraria, que es lo que ha permitido el boom de nuestra agricultura, pero también con políticas y normas a favor de proyectos mineros, energéticos, petrolíferos, gasíferos, de extracción de madera, etc.
y grandes proyectos de irrigación, de lo que voy a hablar a continuación, junto con la promoción de plantaciones, por ejemplo, de palma aceitera en la Amazonía, y un término que vergonzosamente acuñaron hace unos pocos años, la eliminación de la llamada tramitología, ¿no? Como una suerte de vergüenza de los funcionarios de poner límites o trámites, estorbos a la inversión privada, que se tradujo en la desprotección de las tierras de las comunidades campesinas y de los agricultores. Lo que ven en la imagen es una protesta sostenida por años contra la minería en una zona agrícola del sur del país. Todo esto se traduce en un modelo insostenible de desarrollo agrario basado en la costa del país, que implica llevar aguas de la vertiente oriental de los Andes hacia la costa, donde no llueve, ¿no? Y supone grandes, costosas irrigaciones financiadas por nuestro Estado, para finalmente terminar en grandes lotes destinados a la exportación, con subsidio de la tierra, con subsidio del agua, con subsidios importantísimos tributarios, y entonces uno se pregunta, ¿esto es sostenible? En todo caso, no es sostenible para la mayor parte de la población. Y me va quedando minuto y medio para mostrar simplemente algunos gráficos. Esto lo hicimos en CEPES el año 2012, para comparar lo que eran 16 haciendas sumadas, sus tierras, el año 64, contra lo que este modelo ha permitido, y por supuesto del 2012 ahora estas barras han ido creciendo en términos de concentración de tierras. El Grupo Gloria, que actúa en varios de nuestros países, tenía en 2012 ya el control de 80.000 hectáreas. Por otro lado, la atención, y pese a los PTRT 1, 2 y 3, la situación de la seguridad jurídica para las comunidades sigue siendo penosa. El cuadro nos muestra cuántas comunidades reconocidas hay, cuántas están tituladas, cuántas tienen georreferenciación y cuántas no. Pero si sumamos las comunidades que no están tituladas y no están georreferenciadas, tenemos que el 82,6% de las comunidades campesinas y nativas no puede acreditar plenamente su derecho de propiedad. Y, Amparo, termino con esto, la segunda reforma agraria. En realidad, no se trata de una reforma agraria como la entendemos en nuestros países, de redistribución de tierras. Sin embargo, el nombre ha generado expectativas entre la población rural. Se trata de una serie de medidas. Primero dijeron que eran 9, ahora nos dicen que son 5, que incluyen aspectos vinculados a la comercialización, a una nueva forma de gobernar, la industrialización rural, etc. Hay, sin embargo, poca atención a la formalización de la propiedad, por lo cual la pregunta que nos hacemos es si estas medidas serán suficientes o si los agricultores tendrán que seguir esperando, no solo por la formalización de sus tierras, sino además por gozar de los mismos beneficios que tienen otros productores, sobre todo los grandes empresarios agrarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laureano, también por esta... Me uno realmente a los comentarios que han estado haciendo muchos de nuestros participantes, sus presentaciones realmente magistrales. Gracias por ceñirse a los 15 minutos que les fueron otorgados y realmente cómo nos han dado esa radiografía, ese pantallazo sobre los desafíos, los avances en cada uno de sus países. Así que muchísimas gracias, Laureano, por tu participación. Veo que hay muchas preguntas en el chat. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, mencionarles que lastimosamente, la parlamentaria andina, Cisneros, lamentablemente ella por un imprevisto de último momento ha tenido que dejar la sesión por hoy, ¿no? Y lamentablemente no va a poder acompañarnos. Nos pide mil disculpas la parlamentaria Miriam Liduvina Cisneros. Ella estuvo conectada todo este tiempo escuchando las presentaciones de nuestros expositores anteriores, pero lamentablemente, como les digo, por un imprevisto que estaba totalmente fuera de su agenda, ella tuvo que salirse y ya no podrá acompañarnos, pero
nuevamente les ofrece la disculpa tanto a los organizadores como a los participantes por no poder acompañarnos y espera pues poder hacerlo en otra ocasión. Y sin duda sabremos que tendremos el placer de contar con ella. Así que igual, como les decía, tenemos varias preguntas. Esto nos deja espacio también para poder abordarlas. Si me permiten, la dinámica va a ser así. Hemos elegido algunas de las preguntas. Se ha señalado para quiénes son. Y pues bueno, cada participante va a tener unos 5 a 7 minutos, ¿no? Para hacer contestar las preguntas que van a cada uno de ellos y obviamente para hacer las conclusiones de cierre o los mensajes y reflexiones principales con que nos quieren dejar a nosotros el día de hoy. Así que, si les parece, vamos con Melissa. Melissa, aquí hay en el chat varias preguntas para ti. Dice Clara Merino de Luna Creciente, nos dice, con los gobiernos actuales, ¿es posible, dice ella, en este periodo lograr los objetivos? Me imagino que también se refiere a los objetivos de desarrollo sostenible no vinculados a tenencia de la tierra. Se plantean, dice, medidas a nivel nacional, pero a nivel de los gobiernos locales no disponen de fondos ni de políticas públicas posibles, por lo menos a mediano plazo. O sea, hablando de esa discordancia que hay a veces entre las medidas y las políticas que se aprueban en las capitales, en el gobierno central, pero que los gobiernos locales que están con esa conexión más cercana con la población, pues tienen todas estas limitaciones, tanto de fondos como también de propias políticas en sus territorios para aplicarla. También aquí tenemos otra pregunta para Melissa de Daniela Savid, de Fundación Plurales. Dice, sorprende la gran diferencia de fondos otorgados a hombres y mujeres para el acceso a la tierra. Sin duda, Daniela, esa fue una de las cosas que más me sorprendió de los datos, de los asombrosos datos y cifras que nos compartió Melissa. Y nos pregunta, ¿no, Daniela? ¿Hay alguna explicación o argumento, no sé, por parte de los funcionarios sobre estas diferencias? ¿Existe alguna ley de cupo o normativa que garantice la participación de las mujeres en las oficinas de gestión y administración de tierras? Muy interesante, Daniela. Ese es justo uno de los proxies o de los aspectos que, por ejemplo, mide el indicador 5A2 de los ODS sobre no si hay participación de las mujeres en las oficinas de gestión de la tierra. Y la tercera pregunta para Daniela sería de Stephanie Burgos de Oxfam. Y esta es para los tres, tanto para Melissa, para Laureano como para Oscar. ¿Cuáles son las principales tendencias que actualmente están generando la mayor concentración de tierra en sus países y que ustedes consideran como la mayor amenaza para el futuro y que podría seguir agudizando esta desigualdad tan crónica y tan pandémica, endémica, ¿no? que está sufriendo nuestra región? Así que esas serían las 3 preguntas para Melissa. No quisiera darle la palabra a Melissa para darle a ellos sus 5 minutos y después también podemos hacer las preguntas que están para Laureano y para Oscar. Así que Melissa, te cedo la palabra. De acuerdo, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en relación a la primera pregunta de Clara, creo que las condiciones políticas para hacer efectivas estas propuestas que hemos construido y también en los ODS, digamos, el reto para el país, digamos, para Ecuador en específico, es complejo. Las características, digamos, del carácter del gobierno actual nos hace presumir que pese a que lleva poco tiempo, las condiciones para hacer posible al menos este tipo de políticas públicas son muy cuesta arriba, son muy complejas. Sin embargo, nuestra invitación es siempre a pensar las propuestas de política pública y de transformación social, no solamente pensado en el gobierno de turno o en la estructura estatal del momento, sino más bien pensar también en esta relación o en la capacidad de influencia que tiene la sociedad civil o que debe ir construyendo la sociedad civil. Entonces, las mismas plataformas, la ENI misma, las organizaciones, como he mencionado, el movimiento indígena, el movimiento campesino, de mujeres, etcétera, ir pensando en su potencialidad de incidir en estas políticas, aunque las condiciones de análisis en el carácter del gobierno puedan ser no favorables, inclusive contrarias. Pero, digamos, yo creo que ahí está un camino por delante que
que nos toca empujar, ¿no? Porque tenemos que seguir impulsando estas luchas. En relación a la segunda pregunta de Daniela, efectivamente sí es uno de los datos que más nos ha llamado la atención, y justamente el énfasis de estos últimos estudios, sí queríamos hacerlo con la posibilidad de visibilizar las condiciones de las mujeres rurales. Y efectivamente nos sorprende ya ver los datos que de alguna manera ya lo veíamos en la realidad. Y pensamos que la respuesta o la explicación de estos datos es justamente la ausencia de política pública diferenciada para mujeres rurales en específico. En el Ecuador no existe una ley o digamos acciones afirmativas específicas para mujeres rurales, y peor, digamos aún, en términos de mujeres rurales y acceso a la tierra. Solamente en el gobierno pasado hubo un pequeño intento de impulsar una política que se llamó Supermujer Rural, pero digamos que la relación con el términos de tierra o condiciones estructurales como las que he mencionado, por ejemplo, el tema de acceso a crédito público para la compra de tierra, que sí está, digamos, dentro de las posibilidades estatales a abrir la cartera de crédito para la compra de tierras aún más para mujeres. No hay una política diferenciada específica o acciones afirmativas para las mujeres. Por eso, en la última lámina de mi presentación decía que es preciso justamente pugnar por políticas públicas diferenciadas para mujeres y para jóvenes también, para pueblos y nacionalidades, porque estamos enfrentándonos, digamos, a procesos también inequitativos estructurales que junto a la tierra está el tema, por ejemplo, de género, el tema de étnico-cultural, etcétera, ¿no? Entonces ahí también otro camino, otro sendero fuerte por impulsar en el caso ecuatoriano por esta ausencia, un gran vacío. Como he escuchado las presentaciones de Laureano y de Oscar, probablemente en Perú, en Bolivia haya, digamos, avances mayores en ese sentido, no así en el caso ecuatoriano. Y en relación a la última pregunta, efectivamente esta agudización de las inequidades, desigualdades en términos de la problemática de la tierra, que no solamente considera el tema de tenencia, sino, por ejemplo, acceso, uso, el tema de precios, mercado, digamos, toda una suma de variables para comprender la problemática actual. Lo entendemos no solamente como un fenómeno regional, sino global. Este mismo informe súper interesante, muy valiosa, que lo sacó justamente que mencionaba la ILC Oxfam sobre inequidades de la tierra, o la inequidad de la tierra en el corazón de las desigualdades, ¿no? O el tema de la tierra en el corazón de las desigualdades, justamente difunde aquello, o sea, da los datos que refuerzan que es un fenómeno global que está empujando hacia la concentración, hacia la reconcentración en algunos casos, como el caso ecuatoriano. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, notábamos aquí un dato que no lo mencioné, que del año 2000 a 2017 que hacemos este periodo de análisis, la gran propiedad, la superficie promedio de las UPAs consideradas de gran propiedad pasaron de 500 hectáreas a 900 en 17 años, y considerando que es un país pequeño. Entonces, efectivamente no es un fenómeno aislado nacional, es un fenómeno global, justamente que responde a las orientaciones de las inversiones de ciertos capitales que ven, digamos, a la tierra y a la renta que produce la tierra como uno de los inversiones, digamos, que les ofrece ganancias extraordinarias, y que en algunos, inclusive analistas económicos, llaman esta especie de acumulación o ganancia perversa a partir de la renta de la tierra, que produce la tierra. Entonces, alarmante sin duda, y nuevamente un tema que está en nuestras manos para seguir conversando e impulsando distintos procesos al respecto. Muchas gracias, Melissa. Sin duda, con tu exposición sobre Ecuador has reflejado ese doble fenómeno que estaban experimentando en su mayoría todos los países de la región, ¿no? Por un lado, dices tú, esa gran concentración de la propiedad, que como en el caso de Ecuador, dices tú, ha pasado de 500 a 900 hectáreas, pero también acoplado y coexistiendo y alimentándose de otro fenómeno, ¿no? Que tú hablabas también, la hiperfragmentación, ¿no? Sobre todo de las tierras y las parcelas de las familias agricultoras campesinas, ¿no? De la agricultura familiar. Entonces, sin duda deja mucho para reflexionar, ¿no? Esa existencia de ese doble fenómeno que tú hablas. Y continuando con las preguntas, ¿no? Ahora para el caso de Laureano, paso contigo, Laureano, en el caso del Perú. ¿Cuáles son esas principales tendencias que actualmente están generando esa mayor concentración de la tierra en el Perú? ¿Por qué, a pesar, ¿no? de estas leyes, de estas
reformas agrarias que tú mencionas, la estructura agraria en el país pues se permanece o se agudiza, y que cuál consideras tú que es la mayor amenaza en el futuro que podría seguir fomentando esta desigualdad en el caso del Perú. Paso la palabra a ti, Laureano. Muchas gracias. En realidad hay varias tendencias. Tal vez las más marcadas son estas dos. La expansión de la frontera agrícola, y esto se ha dado en los años anteriores, sobre todo a través de la expansión de grandes empresas y corporaciones internacionales en lo que se consideró desierto. Recuerden ustedes, los que conocen algo del Perú, saben que el Perú está atravesado de norte a sur por la cordillera de los Andes, lo que nos distingue tres grandes regiones que llamamos la costa, la sierra o los Andes y la Amazonía. En la costa peruana no llueve. Cuando llegan los amigos a Lima, yo les advierto, por si acaso, si escuchan a un limeño decir está lloviendo, no se preocupen que no hay que sacar paraguas, ¿no? Porque no llueve, salvo fenómenos ocasionales como el Niño, ¿no? Entonces, para hacer agricultura en la costa hay que traer agua de la vertiente oriental. Es allí donde se ha dado un crecimiento, además un crecimiento, diríamos así, sin conflicto, casi silencioso, donde miles de hectáreas habilitadas con fondos públicos se han entregado a grandes consorcios. Y esto es un crecimiento importante. Una porción importante de las tierras de la costa peruana están en manos de estas empresas. Otro mecanismo ha sido el de el minifundio. Y tenía un gráfico que lamentablemente aquí no les puedo mostrar, como el crecimiento entre el censo del 94 y el 2012 nos muestra que lo que más ha crecido porcentualmente son las unidades agropecuarias, es decir, las chacras, los fundos, los predios de menos de 1 hectárea. Y eso tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con herencia, tiene que ver con distribución inequitativa de la tierra, que empuja entonces a ir donde más posibilidades de acceso hay. Hay otros factores más. Por ejemplo, las industrias extractivas han ido también adquiriendo tierras para distintos factores. Las mismas empresas agroexportadoras han comprado tierras, en algunos casos para ampliar sus cultivos, en otros casos han comprado tierras para acceder a pozos de agua subterránea para mejorar sus cultivos. Entonces, hay esos mecanismos. Y en el caso de la Amazonía, a través de plantaciones, sobre todo para la producción de biocombustibles, sobre todo palma aceitera, al igual que en la costa norte. Entonces, esos diríamos que son las tendencias. ¿Cómo revertirlos? Es bien difícil, porque en realidad son tendencias de mercado, tendencias económicas. Mientras no haya mayor rentabilidad de la agricultura familiar y la pequeña agricultura, pues muchos de los pequeños agricultores seguirán vendiendo sus tierras o fraccionando sus tierras, lo que nos lleva a serios problemas. En Bolivia, hace algunos años hablaban de surcofundio. Bueno, yo creo que es posible que en algunas zonas del Perú esto también esté ocurriendo. Entonces creo que mientras no haya una acción decidida del Estado para poner un límite que casi a la cantinflada tenemos un límite máximo de 3.000 hectáreas, pero que no ha sido reglamentado, no ha sido, perdón, ni siquiera ha sido legislado como tal, pues las propiedades seguirán creciendo. Es lo que podría decir Amparo. Muchas gracias, Laureano. Y eso me lleva a una pregunta del millón, le digo yo, a una reflexión que tú hiciste durante tu charla, ¿no? ¿Cuándo es el momento político oportuno, ¿no?, para hablar de estas temáticas, para llevar a cabo, ¿no?, estas reformas que todos ustedes, los tres, han mencionado que es necesario abordarlo? Cuando lamentablemente, por lo general, contamos con gobiernos donde el tema del acceso, la redistribución, ¿no?, de la tenencia de la tierra es un tema, como que dice, ese tabú, no se toca, ¿no?, políticamente muy sensible. Y por qué no decirlo, hasta a veces para la cooperación internacional, los organismos internacionales, es difícil entablar esa
ese diálogo, esa necesidad de esas reformas de políticas públicas, porque justamente para los gobiernos políticamente no es rentable, ¿no? O sienten que ellos que es muy sensible. Así que me hacía mucho eco, ¿no? Esa pregunta que tú decías, ¿cuándo es ese momento político oportuno? Y eso me llevaba también a lo que mencionaba Melissa, ¿no? De no pensar en que siempre que el impulso de estas políticas de tierra van a venir siempre de parte del Estado, de los gobernantes, y más y menos de aquellos, ¿no? que vayan buscando reelección o aspiraciones políticas, sino que también tenemos que estas políticas públicas irlas construyendo, ¿no? En esa capacidad de incidencia que pueden tener las organizaciones civiles, fortalecer esa capacidad para que esas políticas públicas puedan seguir avanzando aún y cuando políticamente no sean muy cómodas para los gobernantes, ¿no? Así que muchas gracias por esa reflexión. Y aquí también tenemos preguntas para Oscar Basoberri de Bolivia. Oscar Grover Uturunco te hace esta pregunta. ¿Qué nos puedes comentar sobre la extranjerización y acaparamiento de tierras en la región oriental por unos cuantos terratenientes, ¿no? Siguiendo el hilo de esa discusión que ya ha mencionado Laureano y Melissa. Y Stephanie Burgos de Oxfam, bueno, la pregunta que era para los tres, que cuáles han sido las principales tendencias que actualmente están generando la mayor concentración de la tierra en el caso de Bolivia, y que tú consideras que es la mayor amenaza por el futuro y que va a seguir fomentando esa desigualdad. Y también para ti, Oscar, hay una tercera pregunta que dice, ¿cómo hacemos frente a los desafíos y a las constantes amenazas a las áreas protegidas y a los territorios y derechos de los pueblos indígenas, si al parecer no hay posibilidad que del Estado puedan darse los espacios sin subordinación ni prejuicios que garanticen diálogos en igualdad y que sean participativos, justos e inclusivos? Gracias, Stephanie, por esa pregunta, sobre todo considerando una región como Latinoamérica, donde se calcula que en promedio el 25% de la región latinoamericana tiene una declaratoria o categoría de área protegida. Estamos hablando de un cuarto del territorio, ¿no? Y donde el tema de la gobernanza, de la tenencia de la tierra es el principal desafío. Por un lado, Latinoamérica nos damos el lujo de decir que somos de las regiones más protegidas del mundo, pero en cuanto a superficie, ¿no? En cuanto a cobertura, en cuanto a decretos que declaran áreas protegidas, pero los derechos de tenencia de las poblaciones locales, de las comunidades y las nacionalidades que viven de estas áreas protegidas, que a veces son unos traslapes grandísimos, ¿no? Entre los territorios indígenas y las áreas protegidas, y la falta de reconocimiento y de seguridad jurídica sobre sus derechos. Así que muy interesante tu pregunta, Stephanie, para Oscar. Así que paso contigo, Oscar, para que nos puedas dar tus impresiones y respuestas a estas tres preguntas que te han hecho. Gracias. Bolivia, digamos que no es el país más atractivo hoy para un inversor en tierras, ¿no? Nuestra legislación es bastante rigurosa, por lo menos a nivel de constitución política del Estado. Nosotros incluso tenemos la figura de la reversión por incumplimiento de función económica social, por narcotráfico. Hay varias figuras que las propiedades privadas se pueden revertir, ¿no? Y la misma Constitución dice que esas propiedades ya no pueden ser entregadas a título privado, sino tienen que ser entregadas a título comunitario. Entonces, digamos, para el capital global, esta idea de seguridad jurídica en Bolivia no se da, y es por eso que van a elegir países como Paraguay, Uruguay, la Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que considerar. Los capitales que vienen aquí son capitales de alto riesgo y efectivamente muchas veces relacionados con estas formas de propiedad más tradicionales, y que han articulado y forman un grupo, un consorcio que está establecido en el oriente de Bolivia y principalmente dedicado a la soya y a la ganadería. Sin embargo, hay otro tipo de formas, digamos, de extranjerización que no las tenemos muy bien estudiadas, aunque han habido algunos ensayos, como es esto de la población menonita, ¿no? A Bolivia llega muchísima población menonita, es el nuevo destino de los menonitas en América, y por supuesto estos
estas poblaciones, estas colonias compran tierras sin fijarse mucho en los aspectos jurídicos y efectivamente están, digamos, acaparando tierras, aunque por unidad familiar en promedio tienen 40 hectáreas. El problema es la cantidad de personas que se asientan y la reproducción biológica, ¿no es cierto? Y la edad en la que acceden a la tierra. Y esto sí es un problema porque entonces están avanzando sobre propiedades comunitarias, sobre propiedades indígenas, sobre parques, sobre lo que fuera. Pero sí hay un riesgo de extranjerización, y esto hemos escrito varios artículos, ¿no? En la idea del Estado, y es lo que arrojan los datos, el PIB agrícola es el que más ha crecido en Bolivia en los últimos 5 años. Cuando se cayó el gas, es el PIB agrícola el que más está creciendo, y es un PIB agrícola que incluye soya, caña de azúcar, coca, quinoa, ¿no? Entonces, todos los sectores están contribuyendo al crecimiento de este PIB, campesinos, indígenas, empresarios y todo eso. Y en algún momento el Estado se le voló la cabeza y dijo, bueno, ahora todo el mundo a producir, ¿no es cierto? Y de 1,5 millones de hectáreas queremos pasar a 7 millones de hectáreas. Porque se hicieron compromisos con la China, se hicieron compromisos con otros países para exportar una serie de productos agrícolas, y ahí sí nosotros escribimos y difundimos varios estudios sobre el riesgo de la extranjerización, porque evidentemente el país no tiene capital suficiente como para responder a estas fuerzas del mercado, y el propio Estado iba flexibilizando un conjunto de normas para que al final los intereses extranjeros se hagan de la tierra, ¿no? Yo creo que hay muchas veces esto que llamamos los sectores más locales, el capital local, no ve con precisión estos riesgos, porque van a terminar siendo excluidos de los procesos productivos y de la propiedad de la tierra, como ya ha ocurrido en nuestros países. Entonces sí es un riesgo la extranjerización, pero todavía Bolivia no es el país de mayor atracción. Vamos a ver con lo que pasa en Perú y lo que pasa en Chile, porque muchos de esos capitales deben estar buscando, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde invierto? ¿Qué país me ofrece más flexibilidad en las inversiones, mejores condiciones de exportación y lo que fuera? Porque así funciona. Yo diría que en el caso de Bolivia es bien interesante investigar esto, que el acceso masivo que hubo a tierra y a nuevas tierras, quizás no es, en nuestro caso, el acceso a la tierra la fuente de desigualdad, como es en el caso de otros países donde, bueno, Ecuador siempre me ha llamado la atención, ¿no es cierto?, que hay que pagar por la tierra. Aquí se accede comunitariamente título gratuito a la tierra. Entonces, la fuente de desigualdad son otros obstáculos, además del acceso a la tierra, ¿no? Son otros obstáculos que tienen que ver con mercado, que tienen que ver con institucionalidad, que tienen que ver con otras formas que tenemos de comprender la economía. Y el país tiene ahí un gran reto, pues, ¿cómo rompemos con esto? Yo he hecho un estudio sobre mercados. Evidentemente, en la pandemia son los campesinos indígenas que han abastecido nuestros mercados, han ocupado territorios urbanos, ¿no? Pero pasada la pandemia, lo primero que han hecho nuestras autoridades es desocuparlos, ¿no? Volver a una situación anterior donde en realidad pone obstáculos a su participación en el mercado, ¿no? Entonces, ese tipo de obstáculos yo creo que causan la mayor desigualdad. Y un aspecto más, si tengo un minuto, es el tema de las poblaciones indígenas en situación de riesgo de extinción biológica, ¿no? En nuestro caso, todas las poblaciones indígenas tienen las mismas, digamos, características constitucionales y los mismos derechos. Y evidentemente en nuestro país hay 16 pueblos indígenas que están en riesgo de desaparición biológica. Y estos pueblos indígenas deben tener una protección especial del Estado, ¿no? O sea, no podemos discutir estas mismas condiciones de desigualdad de mercado, etcétera, etcétera, para este tipo de poblaciones indígenas que son muy vulnerables. Y en el caso de Bolivia, hoy mismo, el principal desafío
es cómo se han generado tensiones entre otras formas de ocupación del espacio, incluso entre campesinos e indígenas, que avanzan sobre estas tierras. Avanzan sobre estas tierras de las poblaciones indígenas, digamos, con menos posibilidad de autogobierno, y al mismo tiempo sobre las áreas protegidas y todo eso, ¿no? En ese caso yo realmente tengo el criterio de que va a ser muy difícil de mantener estas áreas protegidas intactas, y tenemos que ser más creativos para ver cómo las poblaciones locales las administran y por supuesto se benefician de esto. Muchas gracias, Oscar. Y es que realmente estoy de acuerdo con todo lo que tú mencionas, ¿no? Sobre todo con este tema de las áreas protegidas, cómo se crearon estas figuras de zonas de amortiguamiento, ¿no? Supuestamente con la finalidad de amortiguar todo ese avance de esta frontera agrícola, de esa usurpación, de ese acaparamiento de tierras hasta estas áreas, pero muy difícil, por lo que mencionabas tú, ¿no? Todavía tenemos políticas escritas y no escritas sobre que el descombro, ¿no?, del bosque es la medida más efectiva para demostrar que tienes una ocupación efectiva sobre un territorio y para ir a solicitar su titulación. Pero en cambio el tener, ¿no?, un área cubierta de bosque, reforestada o con bosque nativo que estás protegiendo, más bien se considera tierra ociosa, tierra que no está dando, ¿no?, servicio productivo. Entonces volvemos, son principios que incluso vienen desde nuestras leyes o legislaciones desde la época colonial, ¿no?, que las heredamos la republicana, y que parece ser que a pesar de todas las leyes sobre ambiente y áreas protegidas que se han emitido en los países, esos vestigios siguen presentes en muchas de nuestras políticas de tierras, ¿no? Y cómo lograr erradicarlas sin duda es un desafío, como dices tú, y de que buscar maneras creativas, ¿no?, alternativas de cómo las poblaciones pueden integrarse al manejo de estas áreas protegidas y al respeto de los territorios indígenas que están localizados ahí. Por lo que mencionaba también Melissa, ¿no? Miren el caso de Ecuador, cuando dices tú, ya no hay tierra estatal, prácticamente ya no hay tierra estatal, todo es tierra privada, ¿no? Y hay, sin embargo, toda esta gente con poca tierra o lo sin tierra, ¿no? Y uno dice, bueno, si el Estado no tiene tierra, ¿cómo va a satisfacer esa demanda? Cuando uno dice, bueno, la compra de tierra, y uno piensa en cómo están muchas de las arcas de las finanzas de nuestros estados, ya sea por temas de mal manejo de fondos históricos, pero ahora también con el COVID, ¿no? Con todas las secuelas que nos dejó el COVID, esta crisis económica tan aguda que ha dejado a nuestros países con estos endeudamientos tan grandes, uno dice, bueno, ¿y de dónde? En aquellos casos donde las instituciones públicas no tengan presupuesto para comprar tierra, para entregarle a toda esta tierra, ¿dónde se va a ir? No hay que no ser muy, como dicen, muy inteligentes para saber que se van a ir donde vean que hay tierra sin todavía donde puedan acaparar, y muchos de ellos pues ven sus ojos hacia las áreas protegidas, y después vienen estos conflictos que tú muy bien apuntas entre el campesinado y las poblaciones indígenas que están en estos territorios. Sin duda retos complejos, pero bueno, yo de nuevo agradecerles por estas radiografías tan interesantes, por estas reflexiones que nos han dado. Yo siempre digo, lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Y ustedes hoy nos han brindado unas cifras, unos datos, unos desafíos, unos retos muy concretos, ¿no? También los avances ahí están, pero sin duda han contribuido mucho a este diálogo. Y quisiera mencionarles a los participantes que han escrito, ¿no?, en el chat, que quieren tener acceso a sus magistrales ponencias, presentaciones, adjetivo que totalmente comparto. No se preocupen, vamos a estarlas compartiendo, las presentaciones a cada una de las personas que se registraron, y también mencionarles que se van a estar dando certificados, ¿no? Certificados de asistencia, ¿no?, a esta sesión, y la información ahí se la estarán solicitando ahí por el chat, así que no se preocupen, tendrán el certificado y tendrán también acceso a las excelentes ponencias de nuestros panelistas del día de hoy. Ahí ustedes en el chat podrán ver que ya les están indicando la información al respecto. Así que en mi caso, ya para ir cerrando, nuevamente agradecerles. Ha sido un gusto para mí escucharlos a los tres.
Gracias por respetar también los tiempos. No siempre se da eso en unas sesiones, realmente cumplieron con el tiempo exacto. Y yo nada más quisiera algunas últimas reflexiones o perlas, le digo yo, perlas de conocimiento, perlas de reflexión que me quedan en mi caso y que espero que también para los demás participantes me quedan después de escuchar presentaciones como las de ustedes, ¿no? Y como en los 3 países, ¿no? Ustedes hablaron de esas políticas públicas de tierra que al final no abordan el tema central, medular de la desigualdad en la tenencia, ¿no? Son más que todo políticas de reforma que, como bien decía Laureano, no son tan reforma, que no vienen a cambiar y no han cambiado la estructura agraria de la desigualdad que tenemos actualmente en nuestras regiones. Entonces, vale la pena reflexionar estas políticas, ¿no? Para quiénes son, y ustedes hablaban, ¿no? sobre esta tendencia marcada hacia, muy enfocada a estas políticas a la titulación individual, a mejorar el acceso para los mercados, algo que venimos desde los 80, desde los 90, desde los 70, creo yo, hablando de esa política, ¿no? de tierras marcada por esas, el pensamiento neoliberal y que todavía sigue ahí, ¿no? Muy latente, muy presente, muy activo en nuestras políticas de tierra actuales. Llamó muchísimo la atención, ¿no? Cómo esas brechas de género en cuanto a tenencia de la tierra, a pesar de los avances, porque la región ha tenido avances, pero siguen siendo todavía demasiado agudas, demasiado grandes, ¿no? Me llamaba la atención lo que mencionaba Laureano, ¿no? Que 41% de las mujeres, por ejemplo, que conducen tierras, conducen menos de 1 hectárea de tierra, o sea, 41%, 1 hectárea o menos de tierra. Realmente eso nos dice mucho también la marcada brecha y diferencia que hay en cuanto a el acceso al crédito a las mujeres para la compra de tierra. Me sorprendía mucho, Melissa, eso que tú hablabas, ¿no? De en promedio para las mujeres $5,000, si no me equivoco, pero para los hombres de 20,000 a 100,000 para arriba. ¿Por qué? El por qué hay que reflexionar, porque esas tendencias están marcadas en cuanto a la diferencia del acceso al crédito para la compra de tierra entre hombres y mujeres. Pero bueno, también me quedo, ¿no? con algunas cosas que ustedes decían sobre la importancia, ¿no? de esa incidencia que se puede hacer desde la sociedad civil para que estos cambios, para que estas necesidades tan latentes, tan estructurales, sobre todo ahorita que venimos, no hemos terminado de salir de lo que es esta crisis del COVID-19 y donde más bien esa desigualdad, la pandemia la vino a desnudar, a reflejar de una manera tan grosera, por así decirlo, y solo viene, ¿no? a alimentar esta desigualdad estructural que tenemos también con el tema de tendencia a la tierra, y como decimos, son desigualdades que se van acoplando y agudizando más las condiciones de las poblaciones rurales sobre todo. Así que la importancia, ¿no? de esas herramientas, de ir fortaleciendo y construyendo esas herramientas en la sociedad civil para pujar, ¿no? para pujar por esos cambios institucionales, esos cambios en políticas, esos cambios legales, esos cambios presupuestarios, y también, ¿no? Pues lo que ustedes hablaban, esas economías de mercado, esas fuerzas de mercado que no podemos obviarlas, que sabemos que están ahí, pero que bueno, que como actores, los actores de sociedad civil, ¿no? El movimiento indígena que también hablaba Melissa, ¿no? Tan fuerte y tan beligerante, ¿no? En los países puede tener a la hora de poder encauzar e incidir en estas políticas públicas que tanto se están necesitando. Así que por mi parte, agradecerles nuevamente por todas estas reflexiones. Yo creo que todos hoy vamos a nuestra casa, ¿no? Pensar en la región, en nuestro país particular, y aunque los desafíos pues sean grandes, hay que afrontarlos, ¿no? Bien, dice un dicho que aquellas personas que luchan un día son buenas, las que luchan un año son mejores, pero las personas que luchan toda una vida, esas son las verdaderamente indispensables. Y esas son, ¿no? las personas que se necesitan, las organizaciones, las instituciones que se necesitan, esas que luchan en pro de todo esto que nos han hablado nuestros expositores el día de hoy. Así que los animo a seguir reflexionando. Quisiera comentarles para ir cerrando que durante el evento se ha estado haciendo una
se ha estado elaborando una memoria gráfica de todo lo que se ha conversado. Y quisiera darle la palabra a la representante de AMASINC, que son ellos los que están haciendo esta memoria gráfica, que seguramente van a compartir con nosotros más adelante. Así que le doy la palabra a la representante de AMASINC, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Juliana, les voy a mostrar en este momento cómo está la relatoría gráfica. Listo, si me confirman que la están viendo en pantalla. Sí. La estamos viendo. Perfecto, les voy a contar muy rápido para cerrar qué tenemos acá. Tenemos las tres experiencias, las experiencias que hablaban de Ecuador, Bolivia y Perú. Tenemos los principales como avances o retos que se presentan en cada una de las regiones. Vemos, por ejemplo, que se habló mucho acerca de las políticas neoliberales centralizadas sobre todo en la legalización y que no nos permiten concebir el territorio de una mirada integral. También se habló mucho del rol de la mujer rural y cómo tiene menor control sobre la tierra, esto como un elemento transversal a todos los países. Y también cómo se requiere y se buscan políticas que sean redistributivas. En las políticas agrarias de Bolivia se habló también de que si bien se ha aumentado el acceso a la tierra, en extensión y calidad por parte de las mujeres, pues sigue habiendo como una brecha importante. Y en Perú se habló acerca de los minifundios que tienen mayor crecimiento en la región amazónica y como uno de los retos principales, la creación de políticas de inversión, pues que le permita sobre todo a las comunidades locales acceder a ciertos mercados y pues tener más tierras. Entonces acá están los principales comentarios que recogí. Igual después, si los conferencistas tienen cualquier cosa que pueda nutrir este lienzo, con mucho gusto acá estaré atenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Muy, muy ilustrativo. Está muy linda la infografía y realmente recoge muchos de esos elementos torales, de esas perlas de conocimiento y reflexión que nos han dejado nuestros panelistas el día de hoy. A quien agradezco nuevamente. Gracias, Laureano. Gracias, Oscar. Gracias, Melissa. Realmente ha sido un lujo poder contar con sus participaciones, con estas radiografías que sin duda nos animan, ¿no? A identificar, a seguir identificando los caminos y por dónde ir abriendo brechas. De nuevo, quisiera mencionarles que, bueno, el foro sigue. Este es el primer día y esta es apenas la segunda sesión. Así que invitarles para el día de mañana, miércoles. Vamos a tener 2 sesiones muy, muy buenas. A las 9 horas de Lima, la sesión se titula La situación de la agricultura familiar en América Latina, desafíos para la alimentación del decenio. Por favor, no se la pierdan, muy importante. El tema toral de esta ponencia, la agricultura familiar. Y a las 4, más tardecito, a las 4 horas de Lima, tendremos una sesión sobre los retos urgentes tras la cumbre. Cómo avanzar hacia sistemas agroalimentarios realmente sostenibles. Sin duda que vamos a tener panelistas igual de lujo como los de hoy y también participantes con preguntas excelentes, con comentarios y una participación tan activa como los que tuvimos hoy. Así que los animo a que se conecten mañana. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado esta hora 45 minutos de su tiempo con nosotros. Como siempre digo, el tiempo es el recurso más escaso y más finito que tenemos, así que desde parte de los organizadores, la ILC y todos los demás coorganizadores de este evento, les agradecemos por habernos dedicado esa valiosa hora 45 minutos de su tiempo. Esperamos que se haya sido de mucho provecho y la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Un abrazo y que estén muy bien a todos y todas. Un gusto. Chao, chao. Chao, gracias, Amparo. Chao, chao. Chao, saludos.